El siguiente vídeo, que es continuación de uno previo en el que se explican los procedimientos generales, intenta resolver este problema en el que nos piden que calculemos los efectos renta y efectos de sustitución. En este caso va a ser por el método de Higgs, es decir, que vamos directamente al apartado F. Los apartados anteriores están resueltos en un vídeo previo donde se ha calculado pues cada uno de los elementos que ahí nos solicita. Lo siguiente, por tanto, que vamos a hacer entonces ir directamente al método de Higgs. Previamente habremos calculado los efectos totales, que los hemos hecho por un procedimiento general. Para ello solamente necesitamos calcular la sexta óptima inicial, la sexta óptima tras el cambio y en la diferencia tenemos lo que son los efectos totales para ambos bienes. Para calcular los efectos de sustitución y renta mediante el método de Higgs, seguimos estos 5 pasos. Primero calculamos la utilidad inicial a partir de los valores que conocemos de la sexta óptima inicial y nos dará una cierta cantidad. A partir de aquí nos vamos a la senda de expansión que hemos calculado al principio del problema y sustituimos por los nuevos valores de precios que nos dan. Nos dará una nueva senda de expansión. Con esta ecuación inicial de la utilidad inicial con un valor determinado que nos ha salido y la nueva senda de expansión tenemos un sistema de ecuaciones que al resolverlo nos da los valores de sustitución. Calculamos ahora los efectos de sustitución por la diferencia entre esos valores y los de la sexta óptima inicial. Esos serán los efectos de sustitución del bien X y del bien Y. Una vez que tenemos los efectos de sustitución de cada uno de los bienes, calculamos los efectos totales simplemente resolviendo esa ecuación de efecto total igual a efecto de sustitución más efecto renta. Para aplicar el método de Higgs es conveniente que seamos muy ordenados. Vamos a recordar los valores que teníamos al principio dados por el planteamiento del problema, que nos dice que el bien X vale 4 unidades monetarias y varía a 1 unidad monetaria. Tenemos P sub X'. El bien Y no varía, son 3 unidades monetarias durante todo el tiempo y la renta inicial son 900 unidades monetarias. Tenemos la sexta inicial, sexta óptima inicial, que es 90 a 180, y la sexta óptima cuando se produce la variación de precio, que es 360 a 180. Con eso ya sabemos que el efecto total del bien X es 270 y sobre el bien Y es 0. Bueno, además tenemos las funciones de demanda del bien X, que están expresadas como 2 veces la renta partido 5 veces el precio del bien X, y la función de demanda del bien Y, que nos salía que eran 3 veces la renta partido 5 veces el precio del bien Y. Vale. Bueno, pues con esto ya podemos proceder al cálculo de la función de utilidad, que también nos la daban al principio del problema. Bueno, tenemos que nuestra función de utilidad es 2 por x al cuadrado por y elevado al cubo, y simplemente tenemos que sustituir en esta función de utilidad los valores que conocemos de la sexta óptima inicial. Una vez que tenemos esos valores, tenemos cuál va a ser la utilidad que vamos a pretender mantener constante. El problema en este tipo de cálculos mediante el método de Higgs es que podemos encontrarnos con que los valores de la utilidad nos salgan unas cantidades notablemente grandes y un poco engorrosas de manejar. En el caso de un problema tipo de examen suele ser algo ya un poco preparado para que las cantidades no salgan tan dificultosas. Pero nos podemos encontrar con esta situación, que nos salga una utilidad notablemente alta de valor. El siguiente paso es irnos a la senda de expansión, que la hemos calculado al principio del documento. Bueno, pues esta senda de expansión la vamos a calcular ahora, pero para los nuevos precios. Bueno, nos vamos a la formulación inicial de la senda de expansión, que es la que ya conocemos del principio del ejercicio. Lo tenemos en un vídeo anterior. En este caso es 3 por P sub X, en este caso P sub X', porque es a los nuevos precios, partido por 2 por P sub Y, el P sub Y no varía, por X. Bueno, sustituimos los valores y nos sale la nueva
senda de expansión. Lo siguiente es montar un sistema de ecuaciones. Volvemos a la función de utilidad, que es la que nos dieron al principio del problema. En nuestro caso, 2 por x al cuadrado por y al cubo, igual al valor que nos han dado la utilidad que hemos calculado previamente. Y la otra ecuación es la de la nueva senda de expansión tras el cambio de precio. Con eso ya tenemos un sistema de ecuaciones. ¿Qué es lo que hacemos? Resolverlo. En este caso la solución es muy sencilla, otra cosa es que los números en este caso sean números muy abultados, pero la solución es bastante simple por regla general. Simplemente sustituimos una ecuación en la otra, hay varios métodos, pero este digamos es el más sencillo. Bueno, pues sustituimos una por la otra, despejamos y nos dará ya los valores, en este caso de x y de y, que serán los valores de sustitución. Cuando ya tenemos los valores de las cantidades demandadas debido al efecto sustitución, podemos calcular ya en sí el efecto sustitución, que se calculará simplemente por la diferencia entre esos valores que acabamos de obtener menos los valores de la cesta óptima inicial. Para el caso del bien x, en nuestro ejemplo, es 206,7 menos 90, que era el valor que nos salía de la cesta óptima inicial. Ese es el resultado, será el efecto sustitución para el bien x. Igualmente procedemos con el bien y tenemos el efecto de sustitución del bien y. El último apartado es muy sencillo, es cálculo ya del efecto renta para el bien x y para el bien y. Simplemente tenemos que acudir a que el conocimiento que tenemos teórico de que el efecto total es igual a la suma de efecto sustitución y efecto renta. Como los efectos totales los conocemos, lo hemos calculado al principio del ejercicio, y los efectos sustitución los acabamos de calcular, pues simplemente sustituir en esta ecuación tan sencilla en la que tenemos pues los efectos totales que lo conocemos, los efectos de sustitución que también los conocemos, y simplemente despejar y calcular el efecto renta. El efecto renta en este caso para el bien x pues nos sale la cantidad que aparece en pantalla, y el efecto renta para el bien y se procede exactamente del mismo modo. Efecto total es igual a efecto sustitución más efecto renta, y como tenemos el efecto total también calculado al principio del ejercicio, que en este caso era el efecto total era 0, pues el efecto total será 0 igual a el efecto sustitución que nos ha salido en el apartado previo más el efecto renta. Despejando, pues ya nos sale cuál es el efecto renta del bien y. Hay que recordar que los efectos sustitución y efectos renta calculados por el método de Higgs o por el método de Slavsky tienen resultados diferentes. El efecto total no, será el mismo.